Corre el año 1992. Es una mañana fría en Dubrovnik, una ciudad costera perteneciente a la actual República de Croacia. Un soldado serbio toma un arma que a simple vista podría confundirse con una AK-47 exageradamente grande. Con su mira telescópica logra divisar un enemigo a casi 800 metros. Si se tratara de un arma Kalashnikov convencional, ese tiro sería imposible, pero el soldado serbio tiene en sus manos el legendario Zastava M76, uno de los mejores rifles de precisión de su generación. Aprieta el gatillo y es el fin de su enemigo. En este nuevo episodio de Mundo de Armas, vamos a conocer a fondo uno de los rifles de tirador designado más espectaculares y menos comentados. Acompáñanos para saber todo sobre el M76 serbio. Zastava es una empresa armera centenaria que nació en el año 1853 en la localidad serbia de Kragujevac. Comenzó con la fabricación de cañones de bronce, pero supo adaptarse al cambiante mundo de las armas. Toda esa experiencia se reflejó en uno de los mejores rifles de precisión de la historia. En los años 80, el ejército yugoslavo buscaba un rifle semiautomático resistente, simple y lo suficientemente preciso como para que sus tropas pudieran aumentar el alcance de su fuego. El arma reglamentaria del ejército yugoslavo era el Zastava M70, básicamente una AK-47 de fabricación local que se producía empleando máquinas CNC. Ante este requerimiento, Zastava presentó el M76, el cual era muy parecido tanto en lo estético como en lo funcional al clásico AK-47, pero usando el potente calibre 8x57 Mauser. La intención era transformar aquella brutal arma de asalto en una maravilla quirúrgica capaz de eliminar objetivos a cientos de metros de distancia. El resultado fue espectacular. Un rifle con mecanismos Kalashnikov, regulador de gases de 3 posiciones, rieles laterales para instalar cualquier tipo de montura, ya sean miras telescópicas o punteros láser, y un apagallamas con rosca atrasada para la instalación de un supresor especialmente diseñado para el rifle. Cada unidad tiene un largo de 1135 milímetros, con un peso total de 4.2 kilogramos. Emplea cargadores de 10 cartuchos, aunque acepta modelos de mayor capacidad de forma similar a los modelos de Kalashnikov. Como el fusil no tiene un mecanismo para mantener abierto el cerrojo, este se cierra cuando se extrae el cargador vacío, lo que hace que la recarga sea más difícil. El M76 solamente puede disparar en modo semiautomático. El seguro es similar al del AK-47 y está situado en el lado derecho del cajón de mecanismos. Cuenta con 2 modos, seguro y disparo. En definitiva, el M76 es una mezcla de lo mejor de los tradicionales fusiles de asalto soviéticos, con la tecnología necesaria para transformar esas bestias en herramientas de precisión. Tanto en diseño como en sencillez, supera al clásico SVD Dragunov que marcó una era dentro de los ejércitos soviéticos. En las pruebas de tiro, el M76 demostró ser más efectivo incluso montando un cañón más corto, teniendo el Dragunov un cañón de 720 milímetros y el modelo de Zastava uno de 550 milímetros. También se diseñó un proyectil especial para usar con este rifle, el cual fue denominado Val M75 calibre 7.92 x 57 milímetros. Esos cartuchos cuentan con puntas pesadas de 12.85 gramos y una carga de 47.5 gramos de pólvora. Eso daba como resultado una velocidad de salida de 720 metros por segundo, similar al poder que ofrece una AK-47 regular. Al momento de la verdad, es decir, durante la guerra, el Zastava M76 demostró ser un rifle imponente que generaba miedo en el enemigo, ya que su precisión era increíble teniendo en cuenta lo sencillo de su mecanismo y que podía operar bajo cualquier circunstancia atmosférica, agrupando disparos en un radio de 40 centímetros a una distancia espectacular de 800 metros. Un soldado podía abatir un enemigo a casi 1 kilómetro de distancia, y eso sin contar lo devastadora que puede ser su munición. En este punto es importante destacar que un rifle de este tipo no está pensado para equipar a francotiradores expertos en la materia, sino a tiradores designados que no cuentan con entrenamiento particular en armas de precisión. Por eso era fundamental que fuese fácil de operar y mantener. Los tiradores designados operan lado a lado con las tropas convencionales y deben poder actuar de la misma manera. Los francotiradores son una categoría diferente, si se quiere, una suerte de profesionales que emplean armas de mayor complejidad y por ello emplean estrategias distintas. Cuando un soldado recibía su M76, este no venía solo.
sino que lo acompañaban diversos accesorios, entre los cuales estaba el visor de 4 aumentos, fabricado por la empresa Bosnia Strak. El visor es de gran calidad, al igual que sus lentes, las cuales están preparadas para soportar las inclemencias climáticas y el paso del tiempo. Algunas unidades con 30 años de uso aún tienen sus lentes transparentes y perfectamente utilizables, sin ningún efecto amarillento que suele aparecer en algunos visores militares. La única crítica que se puede realizar es el uso del tritio. El visor PSO-1 ruso, es decir, el que emplea el SVD Dragunov, ilumina su retícula mediante baterías, lo que conlleva que en climas adversos se pueda dañar tanto la batería como el dispositivo donde se colocan, evitando el buen funcionamiento del visor. La empresa Strak buscó solucionar esto iluminando la retícula con pequeños tubos de tritio, un elemento radioactivo que emite luz en cuanto oscurece. Lo malo es que el tritio no es permanente y tiene una vida útil de aproximadamente 7 años. Por lo cual hoy en día es imposible encontrar un visor Strak de la época de las guerras yugoslavas en la cual aún funcione el tritio. Los Zastava M76 actuales requieren la compra de un nuevo visor. Por suerte, la empresa continúa fabricándolos y ofreciendo modelos de 4, 6 y 8 aumentos a un precio de entre 450 y 600 euros, dependiendo la versión. El tubo del visor es de 25 milímetros y la retícula es la clásica del SVD, la cual ofrece al tirador la posibilidad de estimar la distancia a la que se encuentra el enemigo mediante una simple fórmula, usando de base que la estatura media de un ser humano es de 1,75 metros. Además del visor, los M76 tienen su propia funda, una bayoneta para combate cercano e incluso un interesante cartucho de limpieza, el cual se coloca para guiar las varillas y que recorran el cañón en recorrido uniforme. El cajón de mecanismos de los Zastava es de tipo MILT, lo que significa que están realizados con un torno de control numérico, aumentando así su resistencia y uniformidad al estar hechos de un mismo bloque de acero. El regulador de gases es un casquillo que está engarzado en la toma de gases, y para regularlo es necesario bajar una placa situada en el lateral derecho. El gatillo es extremadamente agradable y permite numerosas customizaciones dependiendo del gusto del tirador. El gran bautismo de fuego del Zastava M76 llegó en 1991, cuando estallaron las guerras yugoslavas que enfrentaron a las etnias que conformaban el antiguo país soviético: serbios, bosnios, croatas y albaneses. Al ser fácil de producir y utilizar, prácticamente todos los escuadrones de infantería contaban con un tirador designado con un M76, sin importar a qué bando pertenecían. Se estima que murieron más soldados por el M76 que por cualquier otro rifle utilizado en aquel conflicto. El único contratiempo es que utilizaba cartuchos especiales, por lo que si el tirador designado se quedaba sin munición, sus compañeros no podían prestarle balas de sus fusiles de asalto convencionales. El M76 sigue en servicio en algunos ejércitos de naciones exsoviéticas, pero lentamente está siendo reemplazado por modelos modernos como el M91. Pese a no ser tan comentado como otros rifles de precisión, los expertos aseguran que fue el último gran rifle del siglo XX. Entre las ruinas de un edificio destruido, un terrorista armado con un fusil de precisión elimina uno a uno a los soldados del Reino Unido. El atacante sabe lo que hace, se mueve para evitar caer en la mira de colegas enemigos, pero hay un soldado con un as bajo la manga, un fusil capaz de atravesar más de 2.4 kilómetros en menos de 3 segundos. En este nuevo video de Mundo de Armas, queremos contarte todas las capacidades del fusil de francotirador Chaytak M200 Intervention, una pieza clave dentro de las Fuerzas Especiales Británicas, que desde hace años es considerado el mejor armamento de su tipo en el mundo. En mayo de 2017, las noticias británicas hablaban de una impactante hazaña llevada a cabo por un francotirador del SAS. Un operador del equipo Sniper había realizado uno de los tiros a gran distancia más impresionantes en la historia del regimiento. El hecho ocurrió durante las operaciones del Reino Unido en Medio Oriente, en particular en la ciudad iraquí de Mosul, donde se había registrado el funcionamiento de una célula pequeña de ISIS. Con un recorrido de 2.4 kilómetros, la bala viajó casi 3 segundos hasta impactar letalmente en su objetivo, un peligroso terrorista de ISIS. Quien apretó el gatillo fue un soldado del SAS con el rango de sargento, un veterano de las guerras de Irak y Afganistán que logró impactar la garganta de su enemigo,
el cual se encontraba escondido en un edificio destruido. Pero ese hombre no era un terrorista cualquiera. El enemigo del operador del SAS era otro sniper, que armado con un clásico rifle soviético Dragunov, había matado varios soldados en los últimos días. El tirador iraquí abría fuego cuando tenía algún objetivo a la vista y luego se resguardaba como mínimo por una hora antes de volver a atacar, utilizando la estructura destruida como escondite. Fue necesaria la participación de un grupo de fuerzas especiales con francotiradores expertos para poder detener los ataques. El soldado del SAS disparó tan solo una vez después de horas de espera. Una suerte de juego de gato y ratón entre los tiradores. Según palabras del propio ejército británico, fue una operación anti-sniper clásica. El tirador de ISIS estaba en constante movimiento para evitar ser identificado y para tener la mejor posición para eliminar a nuestros soldados. Disparar a gran distancia no es solamente apuntar y oprimir el gatillo. Hay una cantidad de factores que entran en juego y solo un tirador experto empleando un arma precisa puede efectuar un tiro mortal a más de 2 kilómetros. El equipo SAS tuvo varias veces en la mira al francotirador iraquí, pero no tuvieron oportunidad de disparar. A semejante distancia hay muchos factores que pueden afectar el vuelo de la bala. Pese a todo, el equipo británico finalmente pudo eliminar al tirador enemigo. Y las noticias del Reino Unido se hicieron eco no solo del logro del francotirador del SAS, sino también del armamento empleado para su hazaña, el fusil norteamericano Chaytak M200. Se trata de un arma de cerrojo fabricada por la empresa norteamericana Chaytak. Está especialmente diseñado para operaciones de interdicción de objetivos a larga distancia, por lo que actualmente es considerado uno de los armamentos más precisos y letales del mercado. El M200 es alimentado por un cargador extraíble de 7 balas y dispara munición de dos tipos, .408 Chaytak o .375 Chaytak. Según versiones de la empresa productora, el arma es capaz de ofrecer una precisión SUMOA en distancias de hasta 2.300 metros, uno de los más largos alcances en el universo de los fusiles de francotirador actuales. En cuanto a dimensiones, el Chaytak M200 tiene una longitud de 1.346 milímetros, de los cuales 762 corresponden al cañón del arma. Esto se refleja en su considerable peso de más de 14 kilogramos. Su sistema de disparo es bastante sencillo. Consta de un cerrojo que es accionado de forma manual. Es una plataforma eficiente y confiable, que consta de un diseño altamente ergonómico en las partes críticas para su uso por parte de francotiradores. Es por eso que si bien el M200 tiene un alcance establecido de 2.3 kilómetros, se han registrado disparos efectivos a mayor distancia. En esos casos entra en juego la capacidad de quien oprime el gatillo y un poco de fortuna. El rifle tiene un pie doble integrado, una culata plegable y un cargador extraíble. El pesado cañón estriado es flotante y su parte trasera está encerrada en una carcasa tubular, que sirve como soporte para la violeta plegable y el asa de transporte. Chaytak recomienda el uso del visor Nightforce NXS 5.5 22x56 mm porque sería el más compatible con sus rifles. Y por último, pero no menos importante, el sistema se complementa de manera útil con el Chaytak SRRP o Long Range Sniper System, conectado a una computadora balística. Algo que los francotiradores realmente aprecian de este fusil es su bajísimo retroceso. Esto se atribuye en gran parte al freno de boca MacArthur PGRS-1, que fue diseñado por el inventor de armas de fuego Bruce MacArthur, propietario de la conocida armería de Flint & Frozen, ubicada en Michigan. MacArthur lo diseñó para quitar los gases del proyectil antes de que saliera del freno de boca, reduciendo la energía que vuelve en forma de retroceso hacia el cuerpo del tirador. Por otra parte, el silenciador del freno de boca del Chaytak, fabricado por la OPS-INC, está construido con acero inoxidable. Al ser construido con piezas no reemplazables de ese material, le garantiza una vida útil igual o superior a la del fusil. Cuando está totalmente lleno de agua, el silenciador puede drenarse en apenas 6 segundos, lo que permite la utilización casi inmediata del arma al salir del agua. Un elemento crucial en todo armamento de precisión son las miras ópticas, y en el caso del Chaytak M200 hay dos tipos diferentes disponibles. La principal y más frecuente es la ya mencionada mira telescópica NXS Nightforce 5.5 22x56, de ampliación variable con un objetivo de 56 milímetros.
La mira telescópica alternativa es la US Optics SN9. Además, cuenta con un sistema de visión nocturna monocular, el AN-PBS-14 Gen 3 Pinnacle. El PBS-14 se une a la mira diurna utilizando el dispositivo Monologue. Un láser infrarrojo AN-PEQ2 se utiliza para el apoyo del sistema con la mira de visión nocturna en condiciones donde no hay suficiente iluminación ambiental. En esos casos, el láser IR también puede ser necesario para la iluminación adicional de objetivos. Uno de los accesorios más extravagantes del fusil M200 Intervention es el Kestrel 400. Básicamente es un conjunto de sensores meteorológicos y ambientales que se utiliza para medir el viento, la temperatura del aire y la presión del aire. También recoge datos sobre humedad relativa, viento frío y punto de rocío. Todos estos datos se introducen directamente en el equipo de cómputo táctico, de modo que no es necesaria la introducción manual. Teniendo en cuenta estos factores, el tirador puede efectuar el mejor disparo posible en cualquier contexto, ya sea en la aridez desértica o la humedad de una selva tropical. No es una exageración cuando se dice que un francotirador es tan letal como su armamento le permite serlo. Si bien las afirmaciones hiperbólicas como el mejor o el más preciso suelen pertenecer más al mundo del marketing que al mundo militar, lo cierto es que el Cheytak M200 Intervention tiene los pergaminos necesarios para ser considerado entre los fusiles de francotirador más poderosos del planeta. No por nada fue elegido por fuerzas especiales como Grom en Polonia o el SAS británico para ser el armamento principal de sus francotiradores. Hay fuentes que afirman que incluso los Navy SEALs han utilizado el M200 en algunas operaciones especiales. Tarusa es una pequeña ciudad que se encuentra a un par de horas de Moscú. En un pequeño edificio hay un cartel que dice Armas Lobov. A primera vista parece poco llamativo, pero detrás de sus puertas se encuentra una planta que fabrica uno de los rifles de francotirador más poderosos del mundo. Estamos hablando del SBLK-14S Sumrak, el único rifle de francotirador del planeta con un alcance de 4 kilómetros. Esta bestia rusa fue presentada en 2012, pero con el conflicto en Ucrania llegó su hora de brillar en el campo de batalla. En este nuevo video de Mundo de Armas, vamos a conocer sus características y cómo está siendo utilizada en el presente conflicto. Ponte al resguardo y acompáñanos a descubrir todo sobre el Sumrak. En 2020, en plena cuarentena, los medios británicos se hicieron eco de este armamento que sorprendió por su alcance. Respecto a esa primera demostración de interés internacional, el desarrollador del rifle, Yuri Sinichkin, respondió con ironía: los británicos están aburridos de la cuarentena, así que buscan online cosas exóticas en el extranjero. Al cabo de 2 años, su creación volvería a ser noticia, esta vez por estar en manos de los soldados del Kremlin que luchan en Ucrania. El Sumrak, que significa crepúsculo en ruso, se basa en la simplicidad y la precisión, 2 palabras que la doctrina rusa ama. En cuanto al diseño del arma, Sinichkin es bastante claro. No tiene unidades adicionales, puertos de expulsión o accesorios extraños. Tiene una acción más rígida, un cañón reforzado y una carga única. En otras palabras, su creación apunta a que cualquier soldado pueda emplearlo, más allá de su experiencia con armas similares. De hecho, el Sumrak no tiene cargador como otros rifles, sino que se carga con una bala antes de cada disparo, como los cañones de largo alcance de la Segunda Guerra Mundial. Otra particularidad del Sumrak es su pesado 1,5 metros de cañón, una impresionante longitud de 1430 milímetros de puro aluminio de alta calidad. El rifle fue diseñado con 2 tipos de frenos de boca que reducen el retroceso a un nivel muy cómodo para el tirador. El SBLK-14S Sumrak fue diseñado para disparar cartuchos .408 Cheytak de 10.36 milímetros, que salen del cañón a una velocidad de más de 900 metros por segundo. Esos cartuchos pueden perforar un riel de metal de 3 centímetros de espesor. Así que imagínate lo que puede suceder cuando uno de esos proyectiles impacta con un enemigo. Ninguna armadura corporal podría soportar el impacto. Otra ventaja táctica importante es que el Sumrak puede funcionar en temperaturas extremas que van de los -40 a los 65 grados centígrados. Un soldado ruso podría ir de Siberia al Caribe y su rifle de precisión sería igual de letal en ambos contextos.
Pese a su llamativa sencillez, el rifle puede disparar con 100% de efectividad a más de 2.5 kilómetros, y su mira telescópica permite avistar objetivos a unos 4 kilómetros de distancia. Gracias a estas capacidades, el arma de Lobov pudo batir el récord mundial de puntería establecido por el fusil estadounidense M300, el cual había acertado un blanco a 4.157 metros. El rifle ruso hizo lo propio a una distancia de 4.178 metros, y para ello los ingenieros modernizaron un zoom rack de fábrica y cambiaron la forma de su cartucho. Como si eso fuera poco, Sinichkin y sus ingenieros se encuentran experimentando con disparos nocturnos a distancias de más de 2.5 kilómetros. Ya establecieron un récord de luz diurna. El objetivo de Lobov es hacer lo mismo en condiciones de oscuridad total. El único inconveniente real con el zoom rack es su peso. Con casi 10 kilogramos, sin contar las miras telescópicas, es un verdadero problema llevar esa mole a través del campo de combate. Por eso la puesta en servicio del rifle depende enteramente de una infraestructura de transporte y seguridad, para no dejar soldados con hasta 14 kilos de metal a sus espaldas. El ejército ruso se interesó de inmediato en el arma de Lobov, pero las dimensiones eran un problema. Es por eso que la compañía diseñó una versión de uso militar con peso y alcance reducido, el DXL-4, el cual tiene un alcance de entre 1.5 y 2.5 kilómetros, bastante menos que el zoom rack, pero aún así una distancia más que aceptable. En cuanto a diseño y resistencia, ambos rifles son prácticamente idénticos. Si bien el DXL-4 fue puesto en servicio en 2020, hace apenas 3 años, es evidente que el conflicto con Ucrania provocó que el Kremlin reformule su estrategia. Pese a los problemas logísticos que presenta, el zoom rack fue elegido como una de las armas de precisión rusas, y los resultados parecen avalar la decisión. Teniendo en cuenta la gran repercusión mediática que tuvo la guerra de Ucrania, es lógico que la empresa productora del zoom rack aprovechase para publicitar el uso de uno de sus mejores diseños. De acuerdo con Lobov Arms, los francotiradores de las fuerzas aliadas de Rusia ya eliminaron con esa arma decenas de blancos de alta prioridad durante la operación militar. También comentaron que las unidades de francotiradores utilizan otros modelos de los fusiles. Por ejemplo, los TSBL-8M1 Stalingrad, con el cartucho .338LM y .300WM, o el fusil DXL-5 Opustoshite con el cartucho .50 BMG. Gracias a su brutal alcance y su munición de alto poder destructivo, el zoom rack es ideal para destruir materiales, como vehículos no blindados, armas y tanques de combustible. De acuerdo con las cifras brindadas por oficiales rusos, es capaz de penetrar con facilidad en estructuras de acero de hasta 3 centímetros de grosor, y todo bajo el resguardo de la distancia, más de 3 kilómetros que separan al tirador de su víctima. El único obstáculo que las tropas rusas encontraron en Ucrania fueron los terrenos sinuosos, donde la misma geografía impide el uso de un arma de semejante alcance. Si bien no hay datos claros, los reportes indican que también se usó el zoom rack en la zona de Kiev y Kharkov. Pero Lobov no se quiere dormir en los laureles. Actualmente se encuentran desarrollando un modelo actualizado, reforzado por capas múltiples de carbono, Kevlar y fibra de vidrio. Además, esta modernización permitirá que una bala de 30 gramos de peso acelere hasta los 1100 metros por segundo. Una velocidad brutal que aumenta exponencialmente la cantidad de energía que se libera en el objetivo. Otra de las metas que se fijó la empresa rusa es batir su propio récord y dar en el blanco a una distancia de 4200 metros. Más allá de todas sus impresionantes capacidades, ningún armamento es perfecto, y las debilidades del zoom rack pueden resumirse en 3 conceptos: peso, contextos urbanos y precio. Sobre el primero, ya te comentamos lo difícil que es transportar una pieza de 14 kilogramos, a lo que se suman las municiones. En cuanto a contextos urbanos, el zoom rack es prácticamente inútil cuando los objetivos se encuentran a corta distancia, digamos a unos pocos cientos de metros. Para ese tipo de operaciones no tiene ningún sentido emplear un rifle gigante y pesado, cuando otro fusil de precisión convencional podría cumplir la misión a la perfección. Por último, el precio. Cada unidad tiene un costo de 2 millones de rublos, algo así como $30,000. Para que tengas un parámetro, el Barrett MRAP norteamericano tiene un costo de entre $5,000 y $6,000, apenas una fracción del costo de su colega ruso.
El Kremlin no se encuentra en posición de realizar inversiones monumentales, por lo que el uso del Sumrak está cuidadosamente planeado. Desde tiempos soviéticos, Rusia ha sido conocida por su inclinación a los armamentos imponentes y de gran tamaño. El Sumrak, con su sencillez y poder destructivo, es un eslabón más en la tradición militar del Kremlin. Así llegamos al final de este video. Antes de despedirnos, queremos invitarte a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos reencontraremos en la próxima entrega de Mundo de Armas.